de interpretaciones marxistas y fenómenos administrativos públicos y administraciones públicas como sistemas de acción, segunda década del siglo XX. Nuestro grupo de trabajo está compuesto por Saidi Pilar Erazo, por Sandra Liliana Mosquera, por Juan Ernesto Angulo, por Camilo Bautista Cobo, por Carlos Ortiz y quienes habla Angélica Janet Gómez. A continuación, quiero darles una breve introducción de quién era Karl Marx. Contando un poquito de su biografía, podríamos decir que Karl Marx nació en Treveris, Reino de Prusia, el 5 de mayo de 1818. Karl Marx también procedía de una familia judía de clase media, estudió en las universidades de Bonn, en Berlín y Jena, doctorándose en filosofía y por esta última en 1841. También podríamos decir que para Karl Marx lo que el hombre no puede determinarse a partir del espíritu, sino del hombre mismo. Una teoría muy importante que aportó este personaje fue la del marxismo. Esta teoría aportó mucho a la sociología porque intentó influir en un cambio en la sociedad, sin distinción de clases como principal objetivo. También podemos decir que el marxismo afirma que la base real de la sociedad es la base económica, los medios y las fuerzas de producción. Para Marx, lo que el hombre es no puede determinarse a partir del espíritu, sino del hombre mismo. En las aportaciones podemos encontrar que algunas de sus obras más sobresalientes fueron el prefacio en la contribución a la crítica de la economía política en 1859, El Capital en 1867, el Manifiesto Comunista en 1848, sobre cuestión judía en 1843, La Sagrada Familia en 1845, La miseria de la filosofía en 1847, Trabajo asalariado y capital en 1847, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política en 1857 también, y en 1848 también Marx y Engels plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista como un panfleto a la retórica incendiaria situada en el contexto de las revoluciones europeas en 1848. Posteriormente a esto, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política y clásica y apoyándose fundamentalmente en el modelo de David Ricardo. Construyó su propia doctrina económica, también que plasmó en El Capital, y de esta obra monumental solo llegó a publicar el primer volumen en 1867. Esto fue una breve introducción de quién era Karl Marx y cuáles fueron sus aportes. Ya pues seguiremos viendo un poco más de esta teoría a continuación con mis compañeros. Bueno, ahora continuamos con el tema de la dialéctica marxista. Y aquí podemos decir que Marx toma de Hegel la parte del esquema dialéctico en lo que corresponde a la tesis, la antítesis y la síntesis. Sin embargo, digamos, este esquema dialéctico no sirve para explicar el tema del espíritu o la conciencia, sino el tema de la materia, que en últimas era el tema que Marx concentraba y decía pues que era clave para poder explicar la realidad. Hegel, digamos que aporta el tema de la dialéctica más en un sentido conceptual para la dialéctica. La dialéctica marxista era o enseña, mejor dicho, un modo de cómo, o un modo correcto, según Marx, de cómo abordar los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. De aquí que sea el método científico de estudio y conocimiento del mundo, lo que se proyecta como una guía para el actuar o para la acción humana. Ahora hablemos un poco de lo que continúa ahora y es el tema del materialismo histórico. El materialismo histórico son o alude a unas doctrinas que tiene un marco conceptual creado por Karl Marx, que también usó Engels para comprender el comportamiento humano.
Según el materialismo histórico de Marx, no es el espíritu, como explica Hegel, lo que determina la historia, sino todo lo contrario, es una infraestructura representada en relaciones económicas, modos de producción de la sociedad, lo que guía o lo que va transformando el actuar humano o el comportamiento humano. Análisis marxista de la sociedad. Según el análisis marxista, la clase social más alta o la dominante organiza la sociedad para la protección de sus privilegios. Por lo tanto, la estructura económica es la base real de la sociedad, generando unas relaciones social determinada. Todo esto para mantener la seguridad y el orden burgués. Pasamos a hablar sobre estadios. Entonces, de acuerdo a esta orden generado por los burgueses, existía una aparente tranquilidad social, pero a la vez encontramos unas contradicciones internas. Se genera un conflicto dado por el despertar de conciencias del proletariado, y esto genera lo que conocemos como el comunismo. Entonces encontramos el marxismo científico, el socialismo y el comunismo, el cual estos serían los 3 estadios de la revolución. Bueno, continuamos entonces con plusvalía. ¿Qué significa plusvalía? Significa plusvalor. Es esa diferencia que hay entre precio de fábrica, como se dice, el precio al precio de venta. Eso quiere decir pues el alza que trae el producto en el momento en que se vende, y eso se llama plusvalor. En ese entonces los burgueses, que eran los élites de la sociedad, o sea que tenían más dinero, los que tenían más tierras, eran los encargados de aportar la materia prima y formar la producción. Y el proletariado era la clase baja, o sea, los encargados de producir, o sea, los que tenían la fuerza del trabajo. Los burgueses eran los que ponían los precios de los productos, el cual le llamamos plusvalía o plusvalor, ¿sí? Entonces el capitalismo generó una contradicción entre estos dos sectores, los burgueses y el proletariado. Entonces el capital, al final de cuentas, vale más que el trabajo. El marxismo es el conjunto de doctrinas derivadas de la teoría de Karl Marx, filósofo y periodista alemán, y de Friedrich Engels, quien ayudó en alguna de sus teorías. El marxismo tuvo su origen a mediados del siglo XIX, sin embargo su auge mayor fue a finales del siglo XIX. En cuanto a la administración pública, es decir, el estudio detallado de la organización interna del Estado, es un área que ha estado dominada por la teoría burocrática, la cual en general tiende a ser poco más crítica que en el mejor de los casos. Se ocupa de los problemas inmediatos de la organización del Estado. En general, la teoría marxista se ha contenido en tener una visión más general del Estado y le ha puesto poca atención a la literatura burguesa sobre este tema. El pensamiento marxista es uno de los 3 grandes paradigmas de visión del mundo que han formado la época moderna. La esencia del marxismo es un paradigma científico que tiene la misma calidad epistemológica y metodológica como los paradigmas de Isaac Newton y Charles Darwin. Sin embargo, todo modelo científico es un sistema vivo, se transforma y se desarrolla. Buenas tardes para todos. Me corresponde hablarles de las características del marxismo y algunos de sus representantes. Dentro de las características tenemos la sociedad igualitaria, donde se pretendía terminar con la lucha de clases sociales y que todos pertenecieran a una sola clase social. Otra característica es no a la propiedad privada. Esto hace énfasis al comunismo, donde todo es de todos por igual. Otra característica es la explotación de los trabajadores por parte del capitalismo,
por medio del exceso de la fuerza de trabajo. También tenemos el precio del trabajo, donde el sueldo de los trabajadores estaba determinado por los beneficios que estos trabajadores eran capaces de generar con su trabajo. La autosuficiencia es la creación de una clase social que administre y pueda satisfacer a su vez todas las necesidades del pueblo. Y tenemos que el Estado maneje los medios de producción y de comunicación. En esto está centralizar la economía y los medios de producción para estandarizar los precios. En cuanto a los representantes del marxismo, tenemos a su máximo representante, que es Karl Marx, en donde él sostenía que el problema del capitalismo estaba generado por la explotación de los trabajadores. Está Friedrich Engels, él apoyó mucho a Marx y su teoría era del comunismo científico. Junto a Karl Marx, ellos luchaban por la liberación de la clase obrera. Otro representante fue Vladimir Lenin. Su teoría fue la del marxismo-leninismo, que surgió a raíz de la revisión de los postulados de Karl Marx. Conformó la identidad ideológica de la Unión Soviética. También encontramos a Nikolai Bukharin, fue un revolucionario bolchevique. Estaba León Trotsky, dirigió al Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa y fundó la Cuarta Internacional. Está Antonio Gramsci, miembro fundador del Partido Comunista Italiano. Y por último tenemos a Ernesto El Che Guevara, que impulsó el comunismo en Cuba bajo las premisas marxistas. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me tocó hablarles un poco de la dinámica institucional y jerarquía y ubicación. Esto está dado por un proceso de estratificación que determina su papel, función y localización en el sistema político y en el conjunto social, de acuerdo a Chevalier. La administración pública emerge gravitando en torno al Estado, la Constitución y desarrollo. En el marco de los procesos administrativos se desarrollan dos tipos de dinámicas básicas. Las primeras, centrípetas, orientadas a la unificación y centramiento de racionalidades lógicas, procesos, lenguajes, autoridades y prácticas administrativas. Las segundas, de naturaleza centrífuga, encaminadas a la expansión, especialización, diversificación y diferenciación, con las cuales su accionar penetra en diferentes esferas de los mundos de la vida social y cultural. Los procesos de expansión y diferenciación segmentan de múltiples maneras el accionar administrativo y aparatos de intervención, penetrando formas muy localizadas y singulares de prácticas de vida social. Estas segmentaciones pueden ser lineales, dominadas por la sucesión propia de procesos, procedimientos, espacios y temporalidades. De otra parte, se encuentran las segmentalidades circulares, como aquellas en las que la grupalidad contiene a otra. Y finalmente se encuentran las segmentalidades de naturaleza binaria, como aquellas que definen las entradas y salidas, aprobaciones o improvisaciones, legalidad o ilegalidad, entre otras. En conclusión, tanto la disposición de los campos de la necesidad social como la configuración de los sistemas políticos son dos aspectos estructurantes de las formas administrativas públicas. En consecuencia, su dimensión histórica es inteligible a partir de estos factores estructurantes de su formación y desarrollo. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.